La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Desde el jueves, desde el miércoles a la noche en realidad, el jueves a la mañana, la agenda política en Uruguay está dominada por un asunto anunciado por el presidente de la República en conferencia de prensa cuando dijo que el Estado iba a iniciar las acciones para rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero Cardama para la construcción de 2 patrulleras oceánicas. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. Esta definición se tomó al detectarse, dijo el presidente, tras fuertes indicios de estafa o fraude al Estado uruguayo en la constitución de las garantías para ese contrato. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Esa estafa o ese fraude se advierte por parte del Poder Ejecutivo luego que la empresa que era el garante del 5% del contrato de fiel cumplimiento del mismo, Eurocommerce, fuera catalogada como una empresa de papel por parte del secretario de la Presidencia, el señor Alejandro Sánchez, y también por el prosecretario Jorge Díaz. Eso fue porque la garantía se venció, y cuando el embajador uruguayo en Reino Unido se constituyó en el lugar donde la garantía decía estar localizada, había allí una inmobiliaria, y además se encontró que la empresa Eurocommerce no tenía actividad, tenía un dueño ruso que vive en Rusia, y además no tenía empleados. Lo que ocurre es que previo a esa conferencia del miércoles a la tarde, el señor Cardama había enviado un correo electrónico en el que anunciaba que había logrado actualizar la garantía con la misma empresa. Bueno, esto ha generado todo tipo de repercusiones en las últimas horas a nivel político en Uruguay. Y tal vez el punto más alto de todo esto ocurrió ayer, cuando el directorio del Partido Nacional recibió a los ex ministros de Defensa Nacional, Javier García y Armando Castaing-Debat, quienes lideraron el proceso para la compra de las patrulleras con la empresa Cardama. Al final de ese encuentro, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que al presidente Orsi lo arrastraron en una operación política. Porque yo creo que arrastraron al presidente en una operación política. No me cabe la menor duda. Porque resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar, por una garantía que yo no le resto importancia. Lo de la garantía tiene su importancia, vamos a no restársela, pero había otros mecanismos. En las últimas horas se han sumado algunas novedades. Por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la posibilidad de una mediación está arriba de la mesa, algo que manejaba ayer el abogado de la empresa, Alejandro Sierra Cobarrer, cuando conversábamos con él aquí en el programa, y dijo que se va a pedir una reunión amistosa con la ministra Sandra Lasso para intentar mantener activo el contrato que, como fue dicho por parte del presidente en una primera instancia, se buscaba rescindir. ¿Cuál es el escenario planteado aquí? Bueno, ya conversamos con la ministra Lasso, ayer conversamos con un representante de la empresa, hoy conviene conversar con un representante de la oposición. Francisco Morales, Otra Mañana. Está con nosotros el diputado Gabriel Giannoli, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y además integrante de Espacio 40, el sector liderado por Javier García. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto estar contigo. El gusto es nuestro y gracias por venir. Estaba en una entrevista con los colegas de La Diaria, ahí en frente de Solís, y se vino, la verdad que rompiendo récords, llegó hasta esta parte de la Ciudad Vieja. Quería cumplir en hora. Está muy bien, muchas gracias por eso. Diputado, en una primera opinión, digamos, para luego ir ingresando a tema en el tiempo del que disponemos.
¿Cuál es su visión con respecto a lo que ha pasado desde el miércoles a la noche hasta este punto? Bueno, como primer titular es que el Frente Amplio está decidido a terminar con todas las obras que ha llevado adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo ha hecho con el proyecto Neptuno y ahora había una voluntad manifiesta desde la transición de que las OPB no se construyeran. Y nosotros hemos seguido de cerca todo ese proceso y todas esas acciones que tienen vicios de irregularidad por parte del Ministerio, no estuvo arriba el Ministerio y entendemos que es corresponsable porque, entre otras cosas, se pagaron 2 hitos, o sea, 2 avances de obra de las OPB en este gobierno. Entonces, esta decisión que lleva a que el presidente hable de fraude, estafa, exponen al presidente y más aún cuando, bien lo dijiste tú, ahora aparecen palabras como vamos de aquello estricto, decidido y firme a posibilidad de mediación. Entonces, va cambiando el escenario. Aquí tenemos temas que hay que resolver, pero hay un tema que es el mayor, no se puede detener, y en eso está el Partido Nacional, principalmente, y conversando con los socios de la oposición. ¿Por qué? Porque no se puede detener algo tan anhelado. 20 años demoramos en llevar un programa adelante para tener patrulleras oceánicas. ¿Quién sale perjudicado de esto? La ciudadanía. ¿Quién sale favorecido hoy? El narcotráfico, los que están con la pesca ilegal. Nosotros no tenemos cómo defender la soberanía. Y ahí apunta la definición y todos estos avances que se han ido dando para, primero, saber de primera mano qué es lo que pasa, que no lo sabemos. Y segundo, explicarle a la ciudadanía que esta garantía de fiel cumplimiento de $4 millones no nos resuelve los 28.500.000 de euros que ya pagamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El contrato se está cumpliendo. ¿Había necesidad de ejecutar la garantía? Quizás había que seguirla de cerca, quizás hay que cambiarla, pero ejecutar una garantía cuando se está cumpliendo con contrato, ¿dónde existe eso? ¿Dónde está la buena fe? ¿Sucede qué? Bueno, y se decide avanzar y hacer una conferencia antes, el día antes que vence la garantía, cuando es una garantía que es renovable año a año. El día antes se decide, no se conversa con la otra parte. Si esta empresa Eurocommerce tiene esos inconvenientes, ¿a quién está perjudicando también? Está perjudicando a la empresa Cardama y perjudicando al Estado uruguayo. ¿No deben las partes juntarse? Por eso aparece ahora este término de mediación, que lo que termina de resolver, y ahí también un error del presidente en una generalidad, no estarían las garantías. Se compuso de 2 garantías. La empresa Cardama vino con una garantía de 12 millones de euros. El Estado uruguayo le pide un aval bancario. Y existe algo que es el proyecto Mira del Banco Mundial, que impide a los bancos europeos brindar avales para construcción de material militar, producto de la guerra Ucrania. O sea, yo estoy tratando de dar datos fidedignos de lo que uno va recibiendo, porque en definitiva no logramos. El 10 de junio tuvimos a la ministra en comisión, quedó de mandarnos informes de los técnicos que estaban allá, quedó de informarnos y eso no pasó. Es más, nosotros la semana pasada, el viernes, activamos una invitación a la ministra para que venga a la Comisión de Defensa de Diputados, justamente para poder interiorizarnos de todos estos temas, con el diputado Maxi Campo del Partido Colorado. O sea, la primera impresión es, vamos, creo que muy apurados, a terminar con el contrato de Cardama para que no se construyan las OPB. Hagamos un poco de historia con el tiempo del que disponemos, diputado. El proceso llevó mucho tiempo para la adjudicación de un astillero que fuera a cumplir justamente con los requerimientos de Uruguay para la construcción de las patrulleras oceánicas. Hubo varias empresas que se presentaron y, a juzgar por lo que se ha mencionado en la prensa, sobre todo por los colegas del Observador, que han hecho un trabajo de mucho detenimiento sobre este asunto, Cardama inicialmente no calificaba como la mejor empresa para llevar adelante esta obra, pues finalmente se firma con Cardama. E igualmente Cardama, que tenía un plazo determinado para la constitución de la garantía,
demora todo el plazo que usted ha mencionado recién, y el gobierno entiende necesario extenderle los plazos para que finalmente constituya esas garantías. ¿Por qué? ¿Por qué elegir Cardama? ¿Y por qué darle un tiempo que el propio vínculo establecía que se había sorteado con amplitud para que pudiera constituir sus garantías? Primero había una decisión política de jerarquizar a las Fuerzas Armadas. Ahora estamos hablando de las OPB, pero no hablamos de los Tucano, Super Tucano, que salen más que las OPB y van a estar acá para cuidar nuestro espacio aéreo. Cuestionamos los Hércules, no teníamos radares, recuerden. Tuvimos que alquilar radares y luego, ahora sí, antes de irnos del gobierno, contratar los radares. Entonces, recordemos, pero esto lo traía hasta el ministro Fernández Huidobro, que decía muy claramente, tener radares, tener OPB y tener, como son ahora los aviones Super Tucano, cuesta $500 millones y llevará 3-4 gobiernos a hacerlo. Nadie lo logró en 20 años. El gobierno pasado resolvió porque había una decisión de cuidar la soberanía. Eso era lo primero. Y por supuesto que fue trabajoso el proceso, fue totalmente difícil. Ahora, el gobierno y a Cardama se lo elige, entre otras cosas, porque la Armada tiene un mecanismo que son los oficiales, los que votan en una junta de oficiales, la empresa, o la opción. Y dos de los que votan a favor, porque fue dividida la votación esa, dos de los que votan a favor son el comandante Wilson. Obviamente se puede decir, bueno, pero era el comandante que había elegido el gobierno de la calle Pou, pero también lo votó el contraalmirante Elizondo, que hoy es el comandante de la Armada, hombre de confianza del presidente de la República, a quien no hemos escuchado. O sea, quienes recomiendan a Cardama, entre otros, es el contraalmirante Elizondo, hoy comandante en jefe, hombre de confianza de la ministra Lasso y del presidente de la República. Entonces, no se puede tan livianamente decir. Después había un tema de precio. También había una empresa francesa por allí que quería cotizar y que en un momento proponía igualar, porque eran superiores, o sea, era la de menor costo y la de menor tiempo. Claro, en el proceso el propio Estado le pidió a Cardama mayores garantías y ese aval bancario lo pide el Estado uruguayo para garantizarse. También le pide que hubiera 2 oficiales todo el tiempo en España. Este gobierno no lo cumplió eso. O sea, hay un montón de irregularidades que, en nuestro entender, el Ministerio de Defensa y quien lo encabeza no estuvieron arriba del mayor contrato que tenía el país de obra para llevar adelante. Está bien, pero usted acá critica o señala aspectos vinculados a la actual gestión de la ministra Lasso. Yo me refería a por qué se insistió con Cardama y por qué se le permitió a Cardama tanto tiempo para la constitución de la garantía cuando el contrato estipulaba un plazo exiguo. Vuelvo a insistir. Lo primero, hay una confusión porque esto no fue una licitación, ¿no? Esto es una compra. Porque como se trata de material militar, no pueden andar volanteándose en una licitación un pliego de lo que vamos a construir, y eso es una reserva que se presenta. Lo primero. Lo segundo, entre las opciones que había, se elige Cardama. Y luego que se elige Cardama por esta junta de contraalmirantes, se avanza en los temas administrativos, en la mejora del proyecto. El estudio del Piazzo lo siguió al contrato, lo siguió, lo fueron corrigiendo, lo fueron mejorando. Después hubo inconvenientes, sí, para constituir ese aval bancario de la garantía de fiel cumplimiento, porque la garantía de anticipo, que es la del 10%, se cumple y está vigente. Entonces, esta otra, que era de fiel cumplimiento por 4 millones, era difícil, se presentaron varias, incluso hasta la empresa Habitat estuvo, sí. Y hay trascendidos de prensa de que hasta recibieron presiones para no darla. Entonces, también el Banco de Seguros. Y el Banco de Seguros. Que estaba gestionado por la propia coalición de gobierno. Exacto, que tampoco la dio. Que no entendió que no era su métier. Perfecto. Ahora, yo invierto la pregunta. Si hoy supiéramos que Habitat era una empresa de papel,
con el mayor respeto, porque es una empresa seria, ¿no? Habitat es de papel. El escribano que certifica lo de Habitat no era. Y Habitat está en liquidación. ¿Es responsabilidad del Estado? No. ¿Es responsabilidad de Cardama? No. Es responsabilidad de Habitat. ¿Qué tiene que hacer Cardama y el Estado? Juntarse y buscar una nueva garantía. Pero lo que pasa es que, diputado, mientras usted le da plazo a la empresa para ir presentando garantías que no logra constituir y va a buscar al fondo de la bolsa a una empresa, entre comillas, que se llama Eurocommerce, que nadie conoce, que opera de esta manera y se le concede el visto bueno para la constitución de una garantía con una empresa que usted no puede indagar acerca de su desempeño y su conocimiento, pueden ocurrir cosas como esta. Pueden ocurrir y se tienen que cambiar. Porque lo que no estamos advirtiendo es que Cardama no cumplió. Hipótesis, Cardama no cumplió, fue un fracaso la gestión, ejecutemos la garantía. ¿Se entiende? Sí. Y ahí nos encontramos que es falsa y no sirve. Por suerte, el contrato se está cumpliendo y porque el gobierno decide buscar una excusa de que falta un día y no fue renovada, falta un día para que se venza, y no le hacemos la comunicación a Cardama, en cualquier orden, hasta para alquilar un apartamento, te avisan y te dicen, mire que se le venció la garantía, pase por aquí y vemos cómo seguimos, a no ser que lo quieras tirar para afuera, no hay explicación. Pero, diputado, antes de que el Estado se planteara renovar la garantía con la empresa Eurocommerce, advierte que Eurocommerce no tiene actividad. ¿Cuándo advierte? Lo advierte con el informe que pidió el Estado a un bufete europeo británico, donde advierte que la empresa con la que Cardama finalmente renueva la garantía, estamos de acuerdo. Es una empresa que no tiene funcionamiento. Estamos de acuerdo. ¿Qué se debió hacer? En cualquier partiendo de la buena fe de los contratos, que no es solo lo escrito, ¿no? Lo habitual, lo legal, lo justo, ¿no? ¿Qué debimos hacer? Bueno, advertimos que tiene problema esta garantía. Exponemos al presidente a hablar de fraude y estafa y rescindimos el contrato de la construcción, o resolvemos el tema administrativo de una garantía que son 4 millones de euros contra 82 que vale todo. El 5%. Y 28 que ya pusimos. Y 28 que ya pusimos. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos todo? ¿Nos ponemos en un litigio que podemos perder mucha más plata porque el hombre viene cumpliendo? ¿Nos ponemos en un litigio? ¿Nos traemos el pedazo de barco? ¿O tratamos de pedir que traiga otro aval? Creo que están en eso ahora, de mediar ahora. Pero antes dijimos fraude, estafa, libremente. Entonces, aquí también está el Banco República involucrado. Todos, hablas con todo el mundo y vaya, si el Frente Amplio es defensor de la empresa estatal, el Banco República está involucrado, que es el que extendió la carta de crédito del dinero con el Deutsche Bank. El estudio del Piazzo, la certificadora Lois, que es la más importante, una de las más importantes del mundo, que desde el 1760 certifica la construcción de barcos. Pero ahí Lloyds lo que está haciendo es certificar los hitos del cumplimiento del contrato para que eventualmente el Estado desembolse el dinero. ¿Qué es eso? Lo que es el cumplimiento del contrato en función de la construcción. Perfecto. Pero un contrato tiene una garantía que constituye el cumplimiento de ese contrato. En este caso son 2 además. Está bien. Pero esa garantía que se constituyó es de una empresa que hoy no está en condiciones. Perfecto, cambiémosla. No, pero originalmente no estaba en condiciones de dar la garantía. Lo supimos ahora, porque queríamos ejecutarla. ¿Y por qué lo supimos ahora? Bueno, ¿Por qué el Estado, para una construcción de 82 millones de euros, recién pudo advertir que la empresa que era el garante del cumplimiento del contrato era una empresa vamos a usar los términos de días, de papel, o trucha o fantasma? Bueno, yo no voy a ir a esos extremos de calificativos que primero tenemos fraude y estafa y ahora tenemos mediación, o sea, vamos como reculando en chancletas, ¿no? Lo que digo es, Cardama vino con la garantía de 12 millones. Se le solicitó que estuviera dividida en una garantía de anticipo, 10%, que se cumplió y está vigente, y una garantía de un aval bancario. Sí. Por lo que dije al principio, ninguno de los bancos con los que trabajaba Cardama, ningún banco europeo, daba garantías de aval bancario a material militar y de defensa producto de la guerra. Se trajeron 3, 4, entre ellas, como dijimos, Banco Seguros, Habitat, un montón, y bueno, y se terminó eligiendo esta.
esta falló. Bueno, ataquemos el tema. Porque ¿quién es el que termina fallando? ¿Quién es el que da mala información? La empresa. Y el Estado tiene que actuar para resolverlo. Es como cuando sale de garantía. Es mucho menor, quizás es burdo. Yo pongo garantía una casa, una propiedad, y alquilo un apartamento porque puse esa garantía. Y se vendió o falló. Nadie está investigando antes. Cuando se ejecute, por suerte, está bien que se advirtió esto y se tendrá que actuar en consecuencia. Ahora, lo que a mí me preocupa es que no se termine con el proceso de construcción de las OPB. Yo creo que estamos perdiendo una excelente oportunidad como gobernantes, los que están en el Ejecutivo y los que están en el Legislativo, de avanzar en algo que el país tenga la defensa que tiene que tener. Por supuesto que se deberá reunir con Cardama. Yo estoy convencido que a Cardama, desde el inicio en la transición, como diríamos en criollo, se lo ninguneó, no se lo atendió, no se estuvo arriba del tema. Entonces ahí son mis críticas a la ministra de Defensa. ¿Por qué? Porque Cardama estuvo aquí en el mes de abril con las 4 empresas que componen el pool que construye, ¿verdad? Caterpillar. Porque entonces empezamos, ¿no? Fierro, motores, exacto, equipos, claro, porque yo quiero todo. Si nos queremos quedar con Eurocommerce y nos queremos quedar empresa de papel, trucha, falsa, y del otro lado hemos nombrado Banco República, ¿no? Caterpillar, Terma, Escribano, Sintra Naval, que esto es todo legal y ya se pagó por ello y estuvieron en el ministerio y la ministra decidió no recibirlos. Tengo en mi poder aquí la foto de ese día, Cardama y los empresarios con 2 adscritos de la ministra que no estaban legitimados para actuar por el Ministerio de Defensa. Estaban en paz en comisión, eran. Bueno, exacto, y le solicitamos a la ministra información y la ministra nos mintió en el Parlamento. Nos dijo que estaban designados del día 1. ¿Qué interpretas tú si yo te digo están designados desde el día 1? Que están desde el día que la ministra asumió. Sin embargo, la resolución que los faculta a actuar sobre el tema es del 27 de junio. Sin embargo, firmaron expedientes, tuvieron información y recibieron al integrante de una empresa, de una de las obras más importantes y más costosas, 2 personas que revestían en comisión, una de ellas que revestía en comisión en el despacho de un legislador en el Palacio Legislativo. O sea, no cumplía en el Palacio y sí hacía gestiones en el Ministerio. Ahora, diputado, vuelvo con el tema de la garantía, que en última instancia es el nudo de este asunto. Sí. Más allá de que, por supuesto, con el tiempo del que disponemos, vamos a profundizar en el otro también. Tranquilo. Que es, si la empresa Cardama presenta una garantía que tiene las características de las que tiene esta, digamos, Cardama no es negligente al no investigar si la empresa que le está extendiendo la garantía para un contrato de 82 millones de euros está en condiciones de hacerlo, y el embajador uruguayo en el Reino Unido y un estudio de abogados en 24 horas determinan lo que determinaron, que en la dirección fijada no había una empresa llamada Eurocommerce sino una inmobiliaria, que la empresa está en proceso de disolución, que no tiene empleados y que tiene un único dueño, que es un ruso que vive en Rusia y no alguien que vive en el Reino Unido. En ningún caso estoy defendiendo nada de eso. Solo estoy diciendo que le tenemos que poner la seriedad que corresponde, porque entre otras cosas los uruguayos tienen que saber toda la verdad, ¿no? Y esto de que vaya un embajador a golpear una puerta no es serio. No es serio. Es lo primero. Yo podría jugar a la contrapartida, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos, y también tenemos en nuestro poder, la carta del gobierno de España diciéndole a Uruguay que el astillero Cardama es un astillero confiable que ha trabajado para el Ministerio de Defensa Nacional de España y para el Ministerio del Interior de España. O sea, se hicieron todas las consultas. Es una nota fechada el 13 de junio de 2023, esta que usted hace referencia, sí, en donde Santiago Jiménez Martín firma una nota en la que dice, en relación a su carta, el pasado 5 de junio, sobre el proceso de adquisición de 2 patrulleros oceánicos en la que la empresa española Cardama se encuentra entre las posibles seleccionadas, tengo a bien trasladarle que, de acuerdo a la información que obra en nuestro poder, la empresa mencionada es un astillero español civil, fiable y conocido,
que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior. Nos puede sumar mucho, poco, mediano, pero pongamos en la balanza esos elementos también. Uh-huh. Yo podría poner otros elementos en la balanza. Cardama estuvo aquí el 7 al 10 de octubre y habló con la ministra. Y la ministra dice que hablaron de temas financieros y de temas vinculados a la construcción. O sea que me parecía bárbaro que ahí, 7 de octubre, la ministra empezara a trabajar en preocuparse de estar arriba del tema, cosa que mientras tanto mandó a sus adscriptos a hacerlo. Y no le dijeron al hombre, che, tenemos determinadas diferencias aquí. Mirá que se está por vencer esa garantía, ¿eh? Eso es buena fe. Pero esa no fue la pregunta que yo le hice. La pregunta que yo le hice es, ¿por qué Cardama constituyó una garantía de estas características? Y bueno, porque habrá actuado de buena fe también. Yo estoy convencido que acá él también es perjudicado, Cardama. Porque te puse el ejemplo de Hábitat. Si la que fallaba era Hábitat, ¿era responsabilidad que la elegimos nosotros? O como te puede pasar a ti, tú constituís una garantía con alguien y la garantía falla, te embromaron a vos también. Yo qué sé, yo le alquilé un apartamento a mi hijo, tengo la garantía de una empresa de aquí de importante, no la voy a dar acá porque claro, no le voy a hacer publicidad. Pero si mañana dice, pero la garantía que usted puso, bueno, cambiémosla, mirá, yo actué de buena fe. Está bien, pero también... Yo aquí no estoy defendiendo a Cardama, estoy defendiendo la construcción de las OPB. Y no estoy atacando a nadie tampoco. Pero en el terreno de la hipótesis, si yo voy a firmar un contrato con usted y sé que no tengo una garantía, puedo poner cualquier empresa que me permita iniciar el contrato y yo saber que esa garantía que constituí era una empresa que no estaba en condiciones de hacerlo. Entonces, además, no soy estafado, sino que soy parte activo en una maniobra para hacerle creer al Estado que hay una garantía sobre ese contrato. No sé si me explico. Su razonamiento es totalmente lógico. También no perdamos de vista lo que dije al principio y que es lo que hemos escuchado. Cardama constituyó garantías por 12 millones y fue el Estado uruguayo que le pidió que las dividiera porque quería un aval bancario sobre una parte de la garantía. Cumplió con la del 10% de anticipo y presentó esta otra. Perfecto. Entonces, ¿incumplió con todo? No. ¿Hay algo que hay que corregir? Sí. ¿Puede estar viciado? ¿Puede tener problemas? Habrá que hablarlo. Por eso yo aliento que esto de la mediación sea algo positivo para continuar con las OPB. Ahora, el proceso fue largo y complicado, entre otras cosas, porque hay intereses de todas las partes. Esto no sucedió en 20 años, la construcción de las OPB, producto de las presiones que existen permanentemente y de los lobbies que trabajan permanentemente en un negocio como el de el material militar, que es complicado. Entonces, para mí, lo correcto era, primero, ejecutemos la garantía, número 1. Pero para ejecutar la garantía le mando un telegrama colacionado a Cardama de que está incumpliendo y por eso le ejecuto la garantía. Y la hago caer en mora. Exacto. Eso no pasó si lo comunicamos el día antes de que venciera la renovación. Ahora tenemos problema con la garantía. Perfecto, cambiémosla. Pero eso se conversa entre las partes. Ahora, la ministra, el 10 de octubre, que estuvo con Cardama, no habló de eso, por eso la convocamos al Parlamento también. Porque, dígame, ministra, no era un tema, porque al final yo me entero todo por la prensa, ¿verdad? Como por ustedes. No, la ministra que dijo, no era un tema que yo le tuviera que decir, lo de la garantía. Él tiene que cumplirla. Eso es buena fe. Entonces, ahí es donde uno se entra a preguntar si realmente el secretario de Estado, que tiene que estar arriba del tema, podemos cambiar de ministro si querés. ¿Cuántas obras habrá recibido la ministra de Transporte? Y me consta que anda arriba de las obras por todos lados. ¿Cuántas obras? Con la inversión que se hizo de nuestro gobierno en obras de ruta, de puente, de todo. ¿Cuántas obras hay? ¿Cuántos contratos? Es la buena fe de resolver. Nosotros recibimos el contrato del tren de UPM con cuántas carencias y con cuántos problemas. Lo podríamos haber hecho caer. Y el presidente Luis Lacalle Pou siguió para adelante resolviendo problemas. Se hicieron, pero cientos de expropiaciones que faltaban hacer. Podía haber caído el contrato porque estábamos en pandemia y una de las cláusulas habilitaba que por fuerza mayor o situaciones de catástrofe
y cumplimos con todo. Entonces acá era, contrato se está cumpliendo, las OPB están funcionando, resolvamos este tema de la garantía. Y hagamos todos los extremos que sean necesarios. Y si hay alguien que metió la pata, que se haga cargo. Pero da la impresión de que es algo más que meter la pata. Bueno, constituir una garantía. Bueno, pero, de una empresa que no existe, ¿no? pero bueno, también escuchamos en algún tiempo al que meta la mano en la, ¿cómo es? Le cortamos al que meta la mano en la lata. Bueno, nunca pasó eso. Nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas, pero tenemos que tener información. Y la información fiable. Y no que se haga una fiesta al narcotráfico y la pesca ilegal, porque en definitiva los grandes favorecidos acá, que mientras no controlemos nuestro mar territorial, los ciudadanos tienen que saber que nuestro mar territorial es 10 veces superior al territorio de Uruguay. Y ahí están todos nuestros recursos acuáticos. Y estamos filtrados por todos lados. Nos cruza el narcotráfico, nos vienen los barcos de distintos países a pescar y nosotros no tenemos control ninguno. Y bueno, y por eso es que queremos invitar a la ministra a venir y luego se procesará la posible la posible interpelación, no sé en cuál de las cámaras se hará, pero estamos en eso. Diputado, el artículo 21 del contrato entre Cardama y el Ministerio de Defensa Nacional por la construcción de los buques OPV, Oxford Patrol Vessel, dice: derecho del comprador como consecuencia del incumplimiento parcial o total del constructor. Para usted hasta ahora, ¿se ha configurado o no un incumplimiento del constructor? De ninguna manera, porque la construcción se está realizando, porque los hitos se están cumpliendo, porque el Banco República y el Deutsche Bank van liberando la plata de acuerdo al tema con una de las certificadoras más importantes de construcciones navales. Tiene un costo enorme, y va a cuenta de Cardama eso, tiene un costo enorme certificar motores, certificar construcción. Nuestros oficiales que están allá no son los que observan, porque no hay experiencia en construcción de OPV por parte de Uruguay. Eso dicho por el propio comandante Wilson en comisión. Entonces, hasta ahora el contrato se cumplió. Tenemos un 60% de avance en el acero de la primera aeronave. Tenemos, en el mes de mayo, lo botarían al agua para ponerle después todos los artefactos. Y en agosto estaría acá, del 26. Lo que le pedimos a la ministra es que diga esas cosas que son lo que le arroja tranquilidad a la gente. No vienen en diciembre las OPV. Error de la ministra. No sabe o miente. Las OPV vienen 18 meses después de la puesta en vigencia del contrato. El contrato entró en vigencia en febrero del 25. O sea, si el proceso se está cumpliendo y hemos entregado $30 millones y la OPV cuesta 40, ya hemos pagado prácticamente la primera. ¿Qué hacemos? Corrijamos, mejoremos y desandemos ese camino de fraude, de atentado al Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva, como bien, y ahora tú me hiciste una pregunta al principio, la presencia del presidente Luis Lacalle Pou también es un acto de seriedad. Permítame, antes de ir a ese punto, porque usted está hablando del grado de avance que tiene la construcción de las patrulleras y además de las fechas, ¿no? Sí. Hoy los colegas del diario El País, Raúl Santopietro y Carlos Tapia, publican una crónica que dice: documento de defensa muestra atraso en los hitos que debería haber cumplido Cardama en la construcción del buque. Un informe de avance de obra del Ministerio de Defensa elaborado por militares uruguayos en Vigo, en Galicia, donde están construyéndose las patrulleras, y al que accedió El País, da cuenta de un importante atraso en los hitos que el astillero español Cardama debía cumplir en la construcción de una de las patrulleras asiáticas destinadas a la Armada. El documento, fechado con una actualización del 15 de octubre, compara el avance real de la obra con el cronograma presentado por el astillero en mayo. La principal evidencia del incumplimiento se centra en los módulos de la embarcación, donde luego se ensambla el casco del buque. Hasta hace 2 semanas había 11 ensamblados y según el cronograma presentado por el astillero en mayo, se debería haber llegado ya a 19. Entonces, ¿avanzamos o no avanzamos? En mayo Lo que plantea es que hasta hace 2 semanas había ensamblado 11 de estos módulos. Y según el cronograma presentado por el astillero en mayo,
A esta altura ya se debería haber llegado a 19. Perfecto. Eso en cualquier lugar que es una demora o un Atraso. incumplimiento, un atraso, bárbaro. Lamentablemente el atraso va a estar dado el día que el 18 meses no se cumpla. O sea, hacemos futurología. Y la gran pregunta que yo me hago, yo la verdad que felicito al periodismo. No he logrado que la ministra me dé ese informe a mí. ¿Se entiende? Uh-huh. No he logrado que la ministra me dé el informe a mí que en el mes de junio comprometió con nosotros, basado en que hay confidencialidad porque se trata de material y armamento. Me tengo que enterar por usted y estoy viendo que tiene también el contrato. Bueno. Nosotros no tuvimos acceso al contrato. Tenemos que pedírselo a la prensa. ¿Está bien el sistema? La ministra no nos envió el contrato, basada en las formalidades. Le pregunté a qué habían ido los dos oficiales, porque ella mandó 2 oficiales sin cartas credenciales. Los mandó recién en septiembre ahora con cartas credenciales. Sí, cuando Cardama dijo que tenía contratado un apartamento desde mayo. No, desde febrero. Desde febrero. De febrero porque en el contrato está, pero ella decidió no mandarlo. ¿Por qué? Porque ella tiene el derecho a no mandar. Ella eligió al comandante Wilson, al comandante Elizondo cuando ella quiso, en el tiempo que quiso. Está perfecto. Ahora, mandaron a allanar a Cardama y recorrieron el resto de los astilleros consultando por Cardama. Nosotros nos enteramos y le hacemos un pedido de informe. Si usted mira la respuesta del pedido de informe, que es enorme así, hay una sola hojita con el currículum de estos 2 oficiales, que lo que hicieron fueron cursos navales, todos respetables, y abajo se me pone que no me pueden responder el resto de las preguntas porque es información reservada. Y resulta que está en el país, que está en tu poder el contrato, y quienes integramos la Comisión de Defensa no tenemos un solo elemento de nada. Por eso es que la convocamos y por eso que después la vamos a interpelar. Porque entonces que le cuente al Parlamento, la ministra fue senadora, integrante de la Comisión de Defensa. O sea, aquí se está actuando de una manera sobre su puesto. Pero ¿quiénes son los que dicen esto? Bueno, entonces quizás tenemos un problema mayor. Ataquemos a la certificadora Lois. Porque parece que 2 oficiales de la Armada que viajan son los que más saben de la construcción y no una certificadora mundial de las más reconocidas, es la que no sabe. Uh-huh. Entonces, a mí realmente me sorprende que nos enteremos todo por la prensa. Se lo reclamamos a la ministra porque inclusive, le hago un acuerdo, en el mes de mayo, para junio, los planos de las OPB estaban en poder de la prensa. Ahora, a mí no me extraña, porque si 2 personas que eran un secretario en comisión en el Parlamento era el que atendía a Cardama, un secretario en comisión en el Parlamento era el que atendía a Cardama, un secretario en comisión en el Parlamento, que es de funcionario de la UDELAR, era el que investigaba al comandante Wilson para lo que lo sancionaran, porque es algo que no hablamos. El comandante Wilson y las sanciones a los militares también nos van a traer inconvenientes económicos. Y eso es responsabilidad de la ministra. Porque todos esos actos, seguramente, yo no soy abogado, todos esos actos van a ser nulos. Porque ¿por qué se sanciona al comandante Wilson? Por no brindar información a la ministra. Ahora, ¿la ministra cuándo asumió? En marzo. La charla de la ministra con Wilson fue en febrero. No era su superior, el superior era el ministro Armando Castelldebat. O sea, ¿le falseó información al superior Castelldebat? No. ¿Y falseó información? No. Lo que pasa es que la ministra se encontró con que ella asume y es la que paga los 2 hitos de ese pago de 30 millones. Entonces, ¿es corresponsable el gobierno este? El gobierno anterior tiene responsabilidad. Perfecto. La garantía se encuentra de que el garante le falló al Estado y le falla a la empresa. Y este gobierno... Hasta ahora sabemos que le falló al Estado, lo de la empresa no lo sabemos. Bueno, perfecto. Pongámoslo ahí, dejémoslo, investiguémoslo. Ahora, una catarata de fraude, estafa, decidimos rescindir el contrato. Yo el otro día participé en un programa que había un abogado y decía, pero esto va, ¿saben lo que le va a costar a Uruguay esto?
ya tienen 30 millones la empresa, ¿no? ¿Y cuánto más le va a costar rescindir el contrato? Los perjuicios de rescindir el contrato. ¿Los vamos a pagar todos nosotros? Seguimos acumulando juicios y cuestiones. Y la verdad, yo en un momento consulté alguna fuente y dije, ¿y cuáles son los perjuicios para Cardama del incumplimiento? ¿No? Y seguramente, después vos con tiempo que accediste al contrato, hay moras de 10 veces el valor si se incumple. Porque hablamos del artículo 21, pero vayamos al incumplimiento de la construcción. Hay perjuicios de 10 veces el valor. Pero claro, para llegar al incumplimiento tenemos que llegar a agosto. O sea que nosotros estamos haciendo, como dicen algunos de mis asesores, prospectiva. Estamos aventurando lo que va a pasar. Si tuviera el diputado Goñi, mi compañero que integra las comisiones de futuros, estamos aventurando. Bueno, tendremos que llegar a agosto de 2026 y comprobar si aquí en el puerto no aparece la primera OPB. En el mientras tanto, centrémonos en lo importante. Lo importante sí, hay que ir sobre esa garantía, a ver qué pasa, solicitarle a la empresa que la cambie y comunicarle a la empresa, cosa que no se ha hecho. Ni un telegrama colacionado, no se le contesta un mail, no se los recibió, y cuando se los recibió no se le contó que podía tener inconveniente con esa garantía. Entonces, para mí también, una mezcla de la buena fe no estuvo. Conéctate con Otra Mañana por WhatsApp 092-770-111. Hemos conversado esta mañana con Gabriel Gianoli, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Defensa y también integrante de Espacio 40, el sector que es liderado por Javier García, ministro que firmó el acuerdo justamente con Cardama para la construcción de las patrulleras. Nos quedan algunos temas en el tintero, pero ya por razones de tiempo no podemos avanzar más. Seguramente volvamos a conversar en los próximos días porque, como fue dicho, parece que aquí se abre un nuevo escenario con la posibilidad de una mediación y esto que decía el abogado de la empresa de que se va a pedir una reunión con la ministra de Defensa. Diputado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, estamos a la orden y la idea es agradecerles porque hay que arrojar luz sobre este tema. ¿Por qué? Porque está en juego todo el bien de los uruguayos.